Continuamos hoy, amigo oyente, el viaje que estamos llevando a cabo por el libro de Levítico. Prosiguiendo con el estudio del capítulo 22 de este libro, nos corresponde hoy considerar el último aspecto dentro del tema de la ley para la pureza personal de los sacerdotes. Este aspecto es el discernimiento de las ofrendas traídas por el pueblo. Leamos entonces los versículos 17 al 20 de este capítulo 22. También habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, Cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel, que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos, o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Esta sección contiene normas y reglamentos para el pueblo en cuanto a las ofrendas que ofrecían, y estos reglamentos debían ser seguidos estrictamente por los sacerdotes. Los reglamentos se aplicaban al pueblo, pero su ejecución era responsabilidad de los sacerdotes. Ninguna ofrenda con defecto podía ser permitida, porque las ofrendas eran un símbolo de Cristo. Cualquier desviación de esto equivalía a una disminución del concepto de la persona de Cristo y de las santas demandas de Dios. Los defectos incluían la deformidad natural en un animal, tanto como las magulladuras y cortaduras, o huesos que pudiesen resultar quebrados por alguna causa externa. No podían aceptar ningún animal que tuviera tales defectos. Asimismo, ningún extranjero podía hacer una ofrenda, y cualquier animal que era presentado para una ofrenda debía tener por lo menos 7 días de edad. 7 representa cumplimiento, y debía haber cumplido por lo menos un ciclo entero. Fue aquí en la ofrenda de los animales sin defecto donde Israel falló miserablemente, porque aparentemente pronto comenzaron a traer lo que era roto, cojo y enfermo para sus ofrendas, y Dios denunció sus ofrendas por medio de sus profetas. Esto lo encontramos especialmente en el libro de Malaquías, capítulo 1, versículos 7 al 10 y versículos 13 y 14. Volviendo ahora a este capítulo 22 de Levítico, leamos los versículos 29 y 30. Y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. En el mismo día se comerá, no dejaréis de él para otro día. Yo, Jehová. La ofrenda tenía que ser voluntaria. Este tipo de ofrenda debía representar al Padre Celestial que dio a su Hijo en amor y al Hijo que vino por el gozo puesto delante de él, como lo dice el escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 2. La ofrenda tenía que ser comida el mismo día. No se debía permitir ni una sola oportunidad para que comenzara ni siquiera la más pequeña corrupción. Leamos ahora los versículos 31 al 33 de Levítico capítulo 22. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová. Y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo Jehová que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo Jehová. El pueblo tenía que ser un testimonio para Dios. Ellos no tenían que ir como testigos a los confines de la tierra, como usted y yo hemos sido llamados a ir por todo el mundo hoy en día. Fueron llamados a servir a Dios como nación, y debido a su servicio a Dios, todo el mundo vendría a Jerusalén. La santidad del nombre de Dios debía ser representada en cada acto de su adoración. Ahora, ¿cuál debía ser el estímulo de su obediencia? El doctor Andrew A. Bonar da 5 motivos. Primero, yo Jehová. Segundo, yo seré santificado en medio de los hijos de Israel. Tercero, yo Jehová que os santifico. Cuarto, yo Jehová que os saqué de la tierra de Egipto. Y quinto, vuestro Dios. Yo Jehová que os santifico. Hay libertad para el creyente hoy en día, pero la libertad no le otorga licencia o libertinaje. La santidad y la justicia de Dios deben ser mantenidas con pasión y celo en toda nuestra adoración. Yo Jehová que os saqué de la tierra de Egipto. Amigo oyente, Dios le ha salvado. Dios le salva por su gracia.
No le salvó con la idea de endeudarlo a usted para con él, porque eso no sería gracia. No estamos de acuerdo con las palabras del himno que dicen, mi vida di por ti, ¿qué has dado tú por mí? La gracia, amigo oyente, no requiere pago. Pero permítanos hacerle esta pregunta. ¿Ama usted a Jesucristo? ¿Quiere servirle? La esposa no le prepara al esposo una cena especial de cumpleaños porque es su deber. La prepara porque ama a ese viejo. Ahora, vuestro Dios, ¿es Él su Dios, amigo oyente? Si lo es, entonces usted le representa como su embajador en este mundo. El mundo está leyendo su vida. Los hombres no están leyendo la Biblia hoy en día. Nos están leyendo a nosotros, a usted y a mí. ¿Qué leen en su vida, amigo oyente? Y así concluimos nuestro estudio de este capítulo 22 de Levítico. Y llegamos ahora al capítulo 23. Aquí estudiaremos las fiestas santas o solemnes que constituyen el tema central de este capítulo 23. Este es un capítulo extraordinario que presenta las fiestas solemnes de Dios. Estas eran fiestas de gran gozo. La única excepción era el gran día de la expiación, que era un día de llanto y pena por el pecado. Pero todas las otras fiestas eran ocasiones para gran gozo y regocijo. Dios no quería que un pueblo triste y llorón viniera siempre ante su presencia, sino más bien lo que deseaba era un pueblo alegre y gozoso. En realidad, estas fiestas servían para marcar el transcurso del tiempo. Eran como una especie de calendario perpetuo establecido por Dios. El comentador bíblico Lange explica que la palabra que se traduce como fiestas significa en el hebreo original un tiempo señalado o asignado. Y así quizá podríamos decir que estas fiestas en el calendario hebreo eran tiempos santos. Los detalles de la mayoría de estas fiestas aparecen en forma mucho más completa en otros pasajes de las Escrituras que estudiaremos más adelante. Lo que tenemos en este capítulo es una lista de estas fiestas según cierto orden metódico y que cumple cierto propósito. En primer lugar, notemos que aparece aquí una lista de 7 fiestas, sin contarse el día de reposo que se menciona en primer lugar. Realmente, el día de reposo no era una fiesta, sino más bien una base para la medición del transcurso del tiempo. Ahora es sumamente interesante notar el papel que juega el número 7 en la medición del tiempo y en la determinación de las fiestas hebreas. En realidad, el número 7 tiene tanta importancia en este capítulo como la tiene en el libro de Apocalipsis. Notemos, por ejemplo, que el día de reposo era el 7º día. El Pentecostés se celebraba en la 7ª semana. El día de la expiación era precedido por la 7ª luna nueva. La fiesta de los tabernáculos caía en el 7º mes y comprendía 7 días. Notaremos además la intervención del número 7 más adelante en nuestro estudio del año de reposo y el año de jubileo que veremos en el capítulo 25. Estos días de fiesta cumplían una doble función, una función práctica y una función profética. En el nivel práctico, cumplían una función tanto social como comercial. Reunían a las 12 tribus en adoración conjunta a Dios y en compañerismo mutuo. A todos los varones les era requerido ir a Jerusalén para adorar 3 veces al año en la fiesta de la Pascua, de Pentecostés y de los tabernáculos, de acuerdo con lo que encontramos en Deuteronomio capítulo 16, versículo 16. Se puede ver que esto propendía a la unión de la nación y a una mayor unidad entre las tribus. Los israelitas llegaban de todas partes del reino e intercambiaban sus ideas tanto como sus mercancías. Su pecado al no cumplir estas instrucciones fue uno de los factores contribuyentes a la división de la nación en los reinos del norte y del sur. Su desobediencia en este aspecto sería también más tarde una de las razones por que el pueblo fue esparcido en esclavitud por todo el Imperio Romano. La mayoría de estas fiestas estaban relacionadas con la vida agrícola de la tierra, especialmente la cosecha de los frutos. Esto era especialmente cierto en cuanto a las fiestas de las primicias, del Pentecostés y de los tabernáculos. Esto trajo la adoración de Jehová al nivel del campo sembrado de grano, la viña y el huerto de higueras. La alabanza a Dios fue unida así con el trabajo de los israelitas. El mismo sudor de sus rostros llegó a ser cosa sagrada.
El propósito principal de estos días de fiesta era de dar un cuadro profético de todos los tiempos para el futuro. Cada una de estas fiestas ha hallado o todavía encontrará su cumplimiento en un tiempo futuro. La mayoría ya han sido cumplidas y esperamos señalar esto al seguir nuestro estudio. Ya no debemos observar los días ni los tiempos. Cristo los ha cumplido. El apóstol Pablo señala en su carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos 16 y 17, Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Y ahora, antes de iniciar nuestro estudio del capítulo 23, solo deseamos decir que todas las fiestas y ceremonias no están incluidas en este capítulo. El año de reposo y el año de jubileo, por ejemplo, se hallan en el capítulo 25, y las fiestas de las lunas nuevas, en el libro de Números, capítulo 28, versículos 11 al 15. Veamos entonces brevemente un bosquejo que seguiremos en nuestro estudio de este capítulo 23. El tema central, como ya dijimos, es las fiestas santas. Y consideraremos este tema bajo los siguientes aspectos. En primer lugar, el tiempo santo del día de reposo en los versículos 1 al 3. En segundo lugar, el tiempo santo de la Pascua en los versículos 4 y 5. Tercero, el tiempo santo del pan sin levadura en los versículos 6 al 8. En cuarto lugar, el tiempo santo de las primicias en los versículos 9 al 14. Quinto, el tiempo santo de Pentecostés en los versículos 15 al 22. Sexto, el tiempo santo de las trompetas en los versículos 23 al 25. En séptimo lugar, el tiempo santo del gran día de la expiación en los versículos 26 al 32. Y en octavo y último lugar, el tiempo santo de los tabernáculos en los versículos 33 al 44. Comencemos pues con el primer aspecto, el tiempo santo del día de reposo. Leamos los primeros 3 versículos de este capítulo 23 de Levítico. Habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Notará usted al seguir nuestro estudio de este libro, que Dios siempre dirige sus instrucciones a determinadas personas. Y es bueno que notemos las personas a quienes va dirigida la instrucción. Le habla a Moisés porque él era el legislador, y él a su turno debía dar estas instrucciones al pueblo. Aunque las fiestas tenían que ver con el tabernáculo, los sacerdotes no son mencionados aquí en forma específica. Los israelitas debían reunirse y las fiestas debían concordar con el calendario anual de Israel. Cada uno de estos tiempos santos tenía cierto énfasis particular y peculiar. Aquí veremos en forma completa y profética el trato que tiene reservado Dios para este mundo en el marco del tiempo. Así, cada fiesta era típica de algún gran evento en el programa de Dios para el mundo. La Pascua simbolizaba la crucifixión y la muerte de Cristo. Los panes sin levadura representaban la comunión que tenemos con Cristo por su muerte. La fiesta de las primicias profetizaba la resurrección de Cristo y el Pentecostés el principio de la Iglesia. La fiesta de las trompetas prometía al pueblo de Israel que Cristo volvería algún día a la tierra prometida. El gran día de la expiación representaba la obra de Cristo por nosotros en la cruz. Y la fiesta de los tabernáculos señalaba el tiempo cuando Israel habitará definitivamente en la tierra prometida. El día semanal de reposo no se puede designar propiamente como uno de los días de fiesta especiales para el pueblo hebreo. Es premosaico y data de la creación original. Fue repetido a Israel, y en Deuteronomio encontramos un motivo adicional para su observación. Leemos en Deuteronomio capítulo 5, versículo 15, Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo.
Cuando eran esclavos en Egipto, los israelitas tenían que trabajar todos los días. Pero ahora el día de reposo se vinculaba con su liberación. Por eso debían separar un día de cada 7 para adorar a Dios, en el cual debía haber un cese completo de todo trabajo y actividad. La iglesia primitiva también separó un día de la semana, y el día que escogieron fue el domingo, el primer día de la semana, porque ese fue el día en que nuestro Señor resucitó de los muertos. Ese es el día cuando nos fue dada la salvación completa. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El día de reposo pertenece a la vieja creación, pero nosotros pertenecemos a la nueva creación. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 17 señala, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es decir, nueva creación es. Amigo oyente, honramos a Cristo apartando el primer día de la semana. Y aquí tenemos que detenernos en esta ocasión porque nuestro tiempo se ha agotado. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Levítico. En nuestro programa anterior estábamos considerando los tiempos santos y el día de reposo, que es el primer aspecto dentro del tema central de las fiestas santas en este capítulo 23 de Levítico. Y decíamos que el día semanal de reposo no se puede designar propiamente como uno de los días de fiesta especiales para el pueblo hebreo, porque es premosaico y data de la creación original. Mencionamos también que cuando los israelitas eran esclavos en Egipto, tenían que trabajar todos los días. Pero ahora el día de reposo se vinculaba con su liberación. Por eso debían separar un día de cada 7 para adorar a Dios, en el cual debía haber un cese completo de toda actividad y trabajo. Además, dijimos que la iglesia primitiva igualmente separó un día de la semana, y el día que escogieron fue el domingo, el primer día de la semana, porque en ese día fue cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Ese es el día cuando nos fue dada la salvación completa. El apóstol Pablo dice en su carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El día de reposo pertenece a la vieja creación, pero nosotros pertenecemos a la nueva creación, como dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es decir, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Honramos a Cristo, amigo oyente, apartando el primer día de la semana. El día de reposo era como una especie de metro graduado para medir el tiempo para Israel. Hablaba de la cesación de todo trabajo y actividad, y al mismo tiempo anticipaba una nueva semana, cuando habría una nueva creación. También fue profético el día de reposo en el hecho que anticipaba la redención. El hombre perdió su reposo en la primera creación, pero ahora el reposo se puede obtener por medio de la redención. El escritor a los Hebreos nos dice en el capítulo 4 de su carta, versículos 9 al 11, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Nuestro reposo viene mediante la redención y sólo por medio de la redención. Hay un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cuál es? Sus pecados les son perdonados. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El reposo y la redención constituyen el aspecto doble del día de reposo. El día de reposo no era un día de fiesta. Estaba relacionado con la semana y no con el año. No era una fiesta, sino un tiempo señalado y separado.
Y pasamos ahora a considerar el segundo aspecto en nuestro estudio del capítulo 23 de Levítico, que es el tiempo santo de la Pascua. Leamos los versículos 4 y 5. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. La descripción de esa fiesta nos fue dada ya en Éxodo capítulo 12, pero aquí está en el calendario de Dios. Este versículo, al decir, estas son las fiestas, aclara que las fiestas principiaban propiamente con la Pascua y no con el día de reposo. En Éxodo capítulo 12, versículo 2, Dios dijo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Este tiempo santo representa el sacrificio de la muerte de Cristo y el valor de su sangre. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La Pascua tuvo su origen en el evento histórico de la última de las 10 plagas en Egipto, con la muerte de los primogénitos. En la primera Pascua, se le instruyó al pueblo israelita que cada familia debía matar un cordero y poner la sangre del cordero en los 2 postes y en el dintel de sus casas. Tenían que permanecer adentro, asar el cordero y comerlo todo. El ángel de la muerte pasaría por sobre cada puerta que tenía puesta la sangre. Cuando lleguemos en nuestro estudio al libro de Números, capítulo 9, notaremos que Israel también guardó la Pascua en el monte Sinaí. La Pascua fue celebrada en la noche del arresto del Señor Jesucristo, después que Él había celebrado la Pascua con los discípulos y había instituido una nueva fiesta. Luego vemos al Cordero inmolado en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 6. Creemos que la Pascua se celebrará de nuevo en el reino. El Señor Jesucristo dijo en Lucas, capítulo 22, versículo 16, porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y llegamos ahora al tercer aspecto dentro del tema de las fiestas santas, en este capítulo 23 de Levítico, que es el tiempo santo de los panes sin levadura. Leamos ahora los versículos 6 al 8. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Aunque ésta se considera como una fiesta aparte, es ligada estrechamente con la Pascua. La Pascua era celebrada un día, y al día siguiente, el primer día de la semana, comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. Aún su origen histórico estuvo relacionado directamente con la Pascua. Usted puede referirse a Éxodo capítulo 12, versículos 14 al 28. Los panes sin levadura tenían que ser comidos por 7 días, empezando con el día después de la Pascua. La levadura aquí, como en otras partes de la Biblia, es un símbolo de la maldad. Los panes sin levadura hablan de la comunión con Cristo que es basada en su redención y que es mantenida por el caminar santo del creyente. Así lo expresa Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8, donde dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahora, ningún trabajo servil podría hacerse en esta fiesta, pues en aquellos días los participantes debían descansar de sus trabajos diarios. Había que ofrecer ofrendas encendidas, o sea, holocaustos, ofrendas de alimento y ofrendas por el pecado. El primero y el 7º día de la semana de los panes sin levadura eran los días específicos para una santa convocación de todo el pueblo. En los evangelios de Mateo y Marcos, la Pascua y los panes sin levadura se consideran como una sola fiesta. Significa que el valor de la sangre de Cristo
continúa para el creyente después que es salvo. El apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, «Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado». La sangre de Jesucristo continúa guardándonos limpios. Este es el significado de la fiesta Masoth de los panes sin levadura. La Pascua hablaba de la muerte de Cristo por nuestros pecados. Ahora, después de su muerte, debemos mantener nuestra comunión con Él sobre la base de que Él murió por nosotros. Debemos permanecer limpios mediante la confesión de los pecados. Recuerde usted las palabras del Señor Jesucristo mismo a Pedro en Juan capítulo 13, versículo 8. «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Y pasamos ahora a considerar el cuarto aspecto dentro del tema de las fiestas santas en este capítulo 23 de Levítico. Este aspecto es el tiempo santo de las primicias. Leamos los versículos 9 al 11. «Y habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá». Esta fiesta de las primicias no podía ser celebrada sino hasta después que Israel hubiese salido del desierto y entrado en la tierra prometida. Cuando hubieran sembrado el grano en la tierra, tenían que esperar la formación de las primeras espigas. Entonces, cuando vieran un tallo con su fruto maduro en uno y otro lugar, tenían que cortarlos y juntarlos en una gavilla. Entonces tenían que traerla al tabernáculo donde el sacerdote la ofrecería al Señor. Ahora no se nos da el día exacto en que esto se hacía. Puede haber sido en el primer día de los panes sin levadura o en el último día de aquella fiesta. Pero lo importante para nosotros es que se hacía en un primer día de la semana. Y esto es muy importante porque Cristo mismo es llamado las primicias. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20, dice, «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho». Y más adelante, en el versículo 23 de este mismo capítulo, dice, «Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida». El tiempo de su resurrección es claramente declarado en Mateo 28:1, donde leemos, «Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro». Algún día la iglesia será incluida en la resurrección, pero hasta el momento Él es el único que ha sido levantado en un cuerpo glorificado. En el arrebatamiento de la iglesia, todos resucitarán. Habrá una salida de las tumbas exactamente como Cristo salió. Él es las primicias, luego saldrán los que son de Cristo en su venida. El mismo Señor Jesucristo declaró en Juan capítulo 12, versículo 24, «De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto». Amigo oyente, lo que todo esto enseña es que la ofrenda de las primicias indicaba que seguiría la cosecha. Continuemos ahora leyendo los versículos 12 al 14 de este capítulo 23 de Levítico. «Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 1/4 parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis». Lo primero que notamos aquí son las ofrendas que acompañaban la celebración de este día. Pero vemos que no se incluye ninguna ofrenda por el pecado, porque más tarde sería incluida en la muerte de Cristo. Fue entonces cuando Él arregló la cuestión del pecado. En cambio, estas ofrendas mencionadas aquí son de olor grato. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 21 dice, «Al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 19, el Señor Jesucristo dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esta es una gloriosa verdad la que tenemos aquí. No se podía gozar de la nueva cosecha del grano, sino hasta después que esta ofrenda fuera mecida delante de Jehová. Para el creyente, la muerte y la resurrección de Cristo le trae a nuevas relaciones y bendiciones. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Eso no quiere decir que solo cambian algunos hábitos. Significa que somos sacados o apartados del viejo Adán y somos entonces unidos al Señor Jesucristo. Ahora tenemos un nuevo propósito, una nueva meta, un nuevo gozo y una nueva vida. Todo es nuevo. Y llegamos ahora al quinto aspecto en consideración dentro de nuestro estudio de este capítulo 23 de Levítico. Este aspecto es el tiempo santo de Pentecostés. Note usted el orden metódico y la secuencia cronológica que tenemos aquí. Primero, la Pascua, o sea, Cristo, quien es nuestra Pascua, es sacrificado por nosotros. Los panes sin levadura son la participación de las cosas de Cristo, la comunión con Él. Luego, las primicias significan a Cristo resucitado, las primicias de los muertos. Y ahora llegamos al tiempo de Pentecostés. Leamos los versículos 15 y 16 de este capítulo 23 de Levítico. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. No nos queda tiempo suficiente para entrar en todos los detalles de este aspecto, y creemos que tendremos que ampliarlo en nuestro próximo programa. Pero hay varias cosas que creemos merecen nuestra atención al considerar esta fiesta de Pentecostés, especialmente en vista de que hoy en día se le está dando mucha importancia a ciertas cosas que en realidad no tienen base bíblica alguna en cuanto a Pentecostés. Notemos en primer lugar que la fiesta de Pentecostés se celebraba siempre en el primer día de la semana. Las instrucciones dadas para su celebración estipulaban que tenían que transcurrir 7 semanas, o sea, 49 días después del día de la ofrenda de las primicias de las gavillas, y que luego, en el 50º día, o sea, en el día inmediatamente después del séptimo sábado, el primer día de la 8ª semana, ese era el día de Pentecostés. La palabra misma, Pentecostés, significa 50. Y así, la fiesta de Pentecostés se celebraba justamente 50 días después del día de la ofrenda de las primicias de las gavillas. Y aquí, amigo oyente, tenemos que detenernos por esta oportunidad porque nuestro tiempo se ha agotado. Como dijimos antes, continuaremos este aspecto y lo ampliaremos en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le recomendamos leer los siguientes versículos de este capítulo 23 de Levítico para mantenerse informado de lo que seguiremos estudiando en nuestra próxima visita.